ahora, Señor. Aviva ese fuego, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Porque a pesar de nuestros errores, tú no nos abandonas. Padre, obra tú, Señor. Obra tú, Espíritu Santo. Renuévanos, Señor. Renuévanos, Padre Santo. Gracias. Gracias. Porque sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esta mañana quiero compartir con ustedes este mensaje, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando un milagro? Todos, ¿verdad? Todos queremos que Dios obre a favor nuestro, que Dios tenga misericordia de nosotros y conteste esa petición, eso que nosotros no tenemos el control, ¿verdad?, para hacer las cosas. Y he titulado este mensaje, Jesús dice, quitad la piedra. Y vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 11, Juan capítulo 11, vamos a leer de los versículos 38 al 44. Dice, tiene ahí el subtítulo, ¿verdad? La resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Este es uno de los milagros que Jesús hizo, uno de los tantos, ¿verdad? Pero quizás es uno de los que más impacta a nuestra vida, porque Lázaro ya estaba muerto, ¿verdad? Ya no había aliento de vida en él. Y cuando nosotros esperamos un milagro, ¿cuál es nuestra actitud ante todas las circunstancias que nos rodean? ¿Qué es cómo nosotros actuamos? Muchas veces nosotros empezamos a orar por un milagro y estamos orando y pidiendo por ese milagro. Y cuando vemos que Dios ya no contestó según nosotros, según nuestro
pensar, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas veces dejamos de buscar, dejamos de orar por eso. Pero nuestra actitud no debería de ser esa, debería de ser diferente. ¿Acaso Dios nos pide hacer algo que ya no viene al caso dado que todo está terminado? Los milagros no vienen condicionados a si Dios nos ama o no. Él nos ama. No hay mayor muestra de amor que Él dio, ¿verdad? Que dio su vida por nosotros. Él murió en ese sacrificio. Y para ubicarnos en este mensaje, ¿verdad? Antes a Jesús le habían dicho, al que amas está enfermo, porque en ese momento Jesús no estaba cerca de esta familia, no estaba cerca de estos hermanos. Jesús andaba lejos. Y le envían a decir, al que amas está enfermo. Pero Jesús sabía que esa enfermedad no era para muerte. Y todavía Jesús, aunque cuando a usted y a mí nos avisan que alguien a quien amamos está enfermo, tratamos de ir en el momento, ¿verdad? En ese momento, porque decimos, quién sabe si me quede tiempo para verlo. Pero Jesús, en su soberanía, Él sabía todo lo que venía y sabía el milagro que iba a suceder. Y Él sabe y dice, ¿verdad? Esta enfermedad no es para muerte. Y se queda incluso ahí en ese lugar 2 días más. Y los discípulos se extrañan, ¿verdad? Porque Jesús se queda. Entonces dicen, quizás Dios lo va a sanar, ¿verdad? De alguna manera. Ellos se imaginaban algo de forma natural, pero Dios obra de forma sobrenatural. Y al final vemos que Lázaro muere. Y Jesús dice, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Jesús sabía el milagro que se venía. Jesús sabía lo que Él iba a hacer en ese momento. Y era necesario que Jesús no estuviera ahí, para que ese milagro fuera mucho más grande o mucho más impactante. Y el primer punto que debemos aprender o entender es que los milagros dependen más de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y también que nosotros debemos de estar confiados en Él. Los milagros se dan en el tiempo de Dios, no necesariamente en el nuestro. Muchas veces nosotros queremos hacer que Dios obre como nosotros creemos o como ya lo ha hecho anteriormente. Le decimos, Señor, tú ya hiciste un milagro una vez, lo podés hacer así nuevamente. Podés actuar de esta forma nuevamente. Pero Dios no lo hace así. Dios no obra
en el momento que nosotros queremos. Además, la forma de hacer esos milagros de Jesús, de Dios, ¿verdad? Es conforme a sus pensamientos y no a los nuestros. Dice en la primera carta de Juan 5, versículos 14 y 15, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Verdad? Como hijos de Dios tenemos esa confianza que podemos venir delante del Señor y decirle, Padre, necesito esto. Te pido que hagas esto. Lo difícil, hermanos, es esperar el tiempo de Dios. Porque así como Dios puede contestar en este momento, así Dios puede contestar en una semana, en un mes, en un año. Y sabemos que Dios obra de maneras extrañas. Y muchas veces, hermanos, pone a prueba nuestra fe. Todos decimos, sí, yo tengo fe, yo creo en Dios. Pero cuando viene Dios y nos aprieta o nos pide algo, que hagamos algo, a veces no entendemos y decimos, ¿por qué? ¿Y por qué yo no recibo mi milagro? ¿Y por qué yo no recibo eso que estoy esperando? Porque Dios tiene sus propios planes. La mayoría saben, ¿verdad?, que estamos orando por un milagro en la vida de mi mamá. Y ha sido un proceso. Y no ha sido una semana, no ha sido un día. Ya llevamos años. Pero Dios tiene sus planes. Dios sabe en qué momento de repente ella va a decir, ¿qué dijiste? Repetímelo. Ya el Señor obró de una manera sobrenatural, porque ella se quedó sin audición completa. Pero hubo un de repente de Dios. Y de repente ella escuchó algo que ya no escuchaba. Dios tenía un plan. Y Dios sigue teniendo ese plan. Y en Juan 11, siempre en ese capítulo, pero en los versículos del 21 al 27, vemos una conversación. Miren, nosotros a veces somos como Marta. Le decimos, Señor, si hubieras estado conmigo, si hubieras estado aquí, tal cosa no hubiera sucedido. Y en el versículo 21, Marta le dice, Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces usted y yo quizás le hemos dicho, Jesús, si hubieras estado conmigo, eso no hubiera pasado?
Y pensamos que quizás Jesús o Dios nos ha abandonado. Pero Él nunca nos abandona. Dice su palabra que Él está con nosotros a cada instante. Y le dice Jesús en el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Todos tenemos la convicción y la fe en Jesucristo. Y Marta reconoce, ¿verdad? Y le dice, claro, va a resucitar en el día postrero. Más adelante. Mas ahora ya no le veremos. Y le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Y Marta reconoce que Jesús es el Hijo del Cristo. Ahora, póngase usted en los zapatos de Marta. Póngase usted y yo en ese milagro, en esa oración que estamos haciendo. Y que como Marta le digamos, Señor, si hubieras estado conmigo, eso no hubiera pasado. Quizás no me habrían quitado el trabajo. No me habría enfermado. No habría perdido tal o cual cosa. Mi familia no estaría destruida. Tantas cosas. Y Jesús no puede estar diciendo, tu familia será restituida. Tu trabajo te será devuelto, etcétera, tantas cosas. Y nosotros podemos decir, claro, más adelante quizás. Y Jesús nos puede decir, ¿crees que te voy a hacer esto? ¿Crees que te voy a dar esto? Y nosotros, si eres el Hijo de Dios, lo puedes hacer todo. Y van después a la tumba donde está Lázaro. Y están ahí, ¿verdad? Y Jesús dice en el versículo 39, quitad la piedra. Y ahí está Marta, esta mujer que le dijo, si hubieras estado aquí no hubiera pasado eso. Y le dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Cuántos de nosotros dejamos de buscar ese milagro? Porque decimos, así como Marta, ya pasó mucho tiempo. Es imposible que suceda algo. Humanamente puede ser imposible. Pero usted y yo creemos en un Dios que todo lo puede. En un Dios que hace maravillas, que hace cosas que ojo no vio y oído no escuchó. Pero no depende de nuestra voluntad. No depende de nuestro tiempo. Depende del tiempo de Él. Muchas veces decimos, ¿y cómo es posible que a los que no van a la iglesia, que los que no se congregan les va bien, están bien? Van a tener su tiempo, hermanos. Si ellos han conocido al Señor y si son realmente hijos de Dios, el Señor les va a corregir. Y va a llegar ese momento en el que
la dureza de corazón que pueden tener en algún momento se les va a ir ablandando. No depende de nosotros. ¿Está orando usted por la conversión de alguien? ¿Está usted orando por alguna sanidad, algún cáncer, alguna enfermedad que muchos decimos, esta no salgo, esta no puedo ya? Pero el Señor puede obrar. El Señor puede hacer la diferencia en ese milagro. ¿Y cómo podemos hallar la voluntad de Dios? Por medio de la obediencia y la fe. Hermana, pero ¿cómo puedo tener obediencia y fe si no veo o las circunstancias son todas desfavorables? ¿Recuerda usted a la viuda de Sarepta? Que ya no había ahí alimento. Se había escaseado todo. Y Dios le dice al profeta, ve a donde está viuda porque le he dado orden. Y llega el profeta, ¿verdad? Y le dice en el versículo 13 del primer libro de Reyes, capítulo 17, no tenía para darle, no tengas temor, le dice el profeta, ¿verdad? Ve, haz como te he dicho, pero hazme primero a mí una torta cocida y luego harás para ti y tu hijo. La viuda no tenía para darle, pero le obedece al profeta, le cree. Yo no sé si el Señor a usted le ha dado una palabra a través de alguien, si le ha dicho, haz esto, y usted no ha obedecido, y usted no ha tenido fe. Quizás usted ha dicho, este está loco, locura lo que me está diciendo. Muchas veces así somos, hermanos, porque no tenemos la fe suficiente para creer. En Lucas 5, en los versículos 4 y 6, vemos la pesca milagrosa. Esos hombres habían pescado toda la noche, o habían estado, ¿verdad?, tratando de pescar, y no habían pescado nada. ¿Y qué le dijo Jesús? Boga mar adentro y echa las redes. Toda la noche hemos pasado trabajando, le dicen, pero en tu nombre echaré la red. Le creyeron, pero actuaron. ¿Qué es lo que a usted Dios le está hablando, le está diciendo que haga para que usted tenga su milagro? Pero usted se está haciendo de los oídos sordos. Usted dice, no, todavía no. Ahí está deteniendo su milagro. Le está diciendo al Señor, Padre, bendíceme, dame una bendición económica. Y el Señor le pone una persona y le dice, dale. ¿Qué hace usted?
Señor, yo te estoy pidiendo bendición para mí, no para otros, quizás podemos decir. Pero si usted es obediente y va y bendice a esa persona, atrasito viene su bendición. ¿Está pidiendo usted una sanidad o está pidiendo usted por la conversión de alguien? Y el Señor le está diciendo, ora por esta persona, háblale a esta persona. Y uno dice, no, no, Padre, no puedo, no tengo esa habilidad de persuasión. Pero si Dios lo está mandando a hablar con esa persona, Él va a poner la palabra y Él va a poner la gracia en usted. Y después viene la conversión de esa persona que usted ama. A veces, cuando estamos orando por la conversión de alguien, creemos que los de casa vamos a ser los que persuadan a esa persona. Pero muchas veces, el que falta de convertirse, tiene otra persona fuera de casa y es quien lo persuade. Para ver ese milagro tuvieron que quitar la piedra. Jesús les dijo, quitad la piedra. ¿Qué piedras hemos puesto nosotros? Y no las quitamos. En el versículo 41 vemos, ¿verdad?, que quitan la piedra. Le obedecen a Dios. Creen que va a suceder algo que no han visto. Y ese milagro que Dios hace no es una casualidad. No es algo del momento, el Señor sabía. Y así como sabía con Lázaro, lo sabe con usted y conmigo. Dice en Marcos 11:23, dice en la última parte de este versículo, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hay mucha duda siempre que pedimos algo. Miren, a veces sucede algo en nuestras vidas. Oramos el primer día con aquella devoción, creyendo que Dios va a obrar en algo. Y pasa segundo día, tercer día, una semana. Y cuando ya no vemos que sucede algo, desfallecemos. Decimos, ya no voy a orar por eso. ¿Para qué? Si ya no va a pasar nada. Dejamos de creerle, dejamos de obedecerle y nuestra fe decae. Porque si dice la palabra de Dios que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, y esos granitos son chiquitísimos, todos creo que lo hemos visto, son bien pequeños. Y ese tipo de fe nos pide Dios, no una fe inmensa.
Pero muchas veces esa fe pequeña que tenemos se vuelve a una nada. Y dejamos de obedecer a Dios. Dejamos de orar. Dejamos de obrar como Él quiere. Y nos olvidamos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. En cierta ocasión recuerdo que habían muchas personas orando por un ministro de alabanza. Hicieron vigilia, hicieron todo. Y muchos declaraban, hay vida, vas a ser sano, etc. Al final ese ministro fue llamado a la presencia del Señor. Y recuerdo que yo dije, ahí está el milagro. Él ya no está sufriendo. Quizás muchos no lo vieran como un milagro, pero era la voluntad del Señor. No es lo que nosotros digamos, es la voluntad del Padre. Es lo que Él dice. ¿Esperamos un milagro? ¿Estamos esperando un milagro? ¿Qué tipo de piedra ha puesto usted en su vida? ¿Ha puesto la piedra del desánimo? ¿Ha puesto la piedra del temor?